Comando Conjunto, el comandante Pablo Ron Toledo, secretario general de la Armada del Ecuador, Jaime Anda Sevilla, de la Academia de Historia Militar, otros oficiales, compañeros, amigos, numismáticos, público interesado. Sí, entendido. Buenos días. Eduardo Espinosa Mora, nuestro expositor invitado, es un apasionado al tema histórico militar, estudioso y coleccionista de artículos militares, emblemas, insignias, cucardas, medallas, chapas, uniformes, entre otros objetos, acompañarán su disertación. La metodología que empleamos de forma general es una exposición de aproximadamente 50 minutos y cuando concluya abrimos un diálogo con el público asistente. Muchas gracias. Gracias. Ante todo, muy buenos días. El trabajo que vamos a realizar el día de hoy es un análisis sobre la evolución de los símbolos patrios. Tenemos que ver que este mes es importantísimo para nosotros. Primero, el 21 de octubre de 1794, en la ciudad de Quito, aparecen unas banderas de tafetán, las cuales se atribuyen a Marcelino Pérez, un maestro de escuela, que es torturado por las tropas españolas o realistas propiamente. Este mismo mes, el 31 de octubre, celebramos o recordamos el reconocimiento del escudo nacional, hecho en 1900, y un hecho fundamental para los quiteños, 7 de noviembre de 1812, la batalla del Panecillo, donde por primera vez se va a utilizar la bandera de la patria. Nosotros vamos a trabajar recordando un poco qué es la historia de los símbolos patrios. Si retrocedemos en el tiempo y nos ubicamos en el 1900, vamos a encontrarnos que existe una moda que viene de Inglaterra victoriana, que es el coleccionismo de tarjetas de cigarrillos y tokens de monedas. Esto nos permite propiamente a inicios del siglo XX, a mediados del siglo XX, que se cree en Alemania, en Inglaterra y sobre todo en los Estados Unidos, asociaciones de estudios históricos de las banderas. El estudio de la bandera total se conoce como vexilología, es decir, por primera vez se estudia una bandera con todas las partes que lo componen, es decir, el escudo nacional. No como nosotros hacemos una diferencia por las fechas. W. Smith crea la Asociación Filatélica Mundial, que tiene una base importantísima en España. Luis Sonrado Monzas, recreacionista y parte del grupo de recreadores del Primero de Aragón, es la persona que ha trabajado mucho en contacto con nosotros a fin de definir la historia de los símbolos patrios. Existe una materia nueva. Mucha gente dice que son una materia que manejan los coleccionistas, pero es un auxiliar de la historia que se conoce con el nombre de militaria. Es decir, el coleccionista se convierte en un investigador que da identidad a cada una de las piezas y objetos que constituyen su colección. Y dentro de la colección de militaria, aquí tenemos de paso a un gran coleccionista, el coronel Anda, que es parte de la Academia de Historia Militar, y un placer que nos acompañe. Va sumando piezas, y una de las piezas más tristes, como les decían antiguamente, más innoble, entre comillas, es el botón. Poco valor económico, no representaba nada, entre comillas, pero la botonística nos está permitiendo entrar en una ciencia auxiliar de la historia y en una ciencia auxiliar del uniforme militar. Voy a dejar esto para entender. Nosotros, lastimosamente, en nuestro país no encontramos, y en Europa, uniformes militares de tropa, por una sencilla razón. El uniforme militar, este es un uniforme de un soldado realista,
que se conserva en España. ¿Por qué se conservó? Porque se guardaban en latas metálicas tipo atún, con plomo que sellaban estas latas. Esto se encontró en una propiedad, es un uniforme español de 1815. Este uniforme español nos permite ¿qué? Comprender cómo eran hechos. Son hechos de cotón o algodón. Y el algodón es importante, ¿por qué? Porque luego de un combate se llegaba al saqueo de las piezas. Una vez que saqueaban las piezas, se vestían en muchos casos con la ropa de las víctimas del combate, pero muchas de las piezas eran utilizadas ¿para qué? Para producir fuego. Y se cogía el algodón, los pedazos de estas telas, se ponían en unas pequeñas cajas metálicas tapadas y se ponían al fuego. Este cotón o este algodón carbonizado, no quemado, servía ¿para qué? Para que con el sílex, con las piedras, se prenda el fuego fácilmente. De esta pieza española única, ¿qué encontramos? Que el botón es parte fundamental de la identidad militar. Esta pieza aproximadamente debe de tener unos 22 botones militares. Ustedes van a ver que es un adorno. Y la tradición dice que el botón la instauró ¿quién? Napoleón Bonaparte, porque los soldados franceses tenían la costumbre de limpiarse la nariz y el botón impedía este mal manejo o el daño de la imagen del uniforme militar. Aquí encontramos una pieza interesante, dice infantería o caballería. En razón de la época, se ubicaba al soldado primero el destino, artillero, infante o caballero, y el momento que él era asignado a un regimiento, se le entregaba el botón oficial. Botones generalmente que llegaban de Europa metálicos. Una cosa muy interesante es la costumbre de la época del ejército español en el 15, utilizar la granada o la corneta para identificar al arma que pertenecía. ¿Qué es un botón? Realmente nosotros vamos a ver la historia. Hace 2000 años encontramos botones en todas las culturas, 2000 a 3000 años propiamente, y son netamente decorativos. Propiamente toman un carácter utilitario para unir piezas a partir de la edad medieval, en la cual sirven y son utilizados como un accesorio de unión de las piezas. Poco a poco toman un carácter decorativo. Vamos a tener casos en Inglaterra, por darles un ejemplo, que un botón era símbolo de poder, y nos encontramos casos de reyes franceses, ingleses, que llegaron a tener hasta 13.000 botones en el vestuario. Imagínense el peso que era 13.000 botones. También se manejaban en la época victoriana. Ustedes recuerdan que el fallecimiento de la reina Victoria, que fue abuela de los reyes que participaron en la Primera Guerra Mundial, el duelo de ella fue de 25 años, y el botón negro fue símbolo de Inglaterra victoriana, y todo el mundo utilizaba este botón. ¿Pero qué es un botón? Es una pieza de cualquier material, puede ser madera, cacho, marfil o nácar, que se utiliza con fines de unión o decorativos. Y nosotros vamos a ver que un botón se manejaba a través de ¿quiénes? A través de los gremios artesanales. En Quito existía una cofradía de botoneros, ¿sí?, que trabajaban muchísimo en la tagua, o llamado corozo. Aquí vamos a ver los tipos de botones: el botón sencillo y los compuestos. Marfil. ¿Qué tiene que ver y por qué es importante el marfil? En el Ecuador y parte de la economía del siglo XIX fue la economía del corozo. No solo el cacao, fue el corozo una base importante de la economía ecuatoriana. Y el corozo permitía ¿qué? Trabajo, exportaciones. Incluso en la provincia de Manabí y Esmeraldas habían consulados de
Inglaterra y Francia con toda una estructura para la exportación del corozo. Ustedes recuerdan que cuando Ecuador declaró la guerra al eje, ¿qué pasó? Que perdemos nosotros una exportación importantísima. Muchos de los botones producidos en el Ecuador fueron utilizados por el ejército alemán. ¿Sí? Aquí hay una foto muy interesante y tenemos una fecha que es el 11 de febrero de 1914, cuando el Ejército Nacional o Federal bombardea Esmeraldas y se destruyen las principales fábricas de corozo. En el punto que nos interesa es el botón metálico. El botón metálico, hasta cierto punto, se va a producir de una manera serial. Estaño, cobre, plomo. El plomo realmente vamos a ver que hasta bien entrado el siglo XX no era considerado tóxico. Y era muy común, incluso en las cañerías que venían desde la Chorrera hasta la iglesia del Tejar, eran hechas con plomo. En este caso vamos a encontrar que el botón puede ser manejado y hecho por grandes centros numismáticos o casas de moneda. Nosotros vemos que se necesita un troquel, que se necesita hasta cierto punto un poco de tecnología. Este es un botón de un granadero, es un botón de un granadero peruano. Y existen gran variedad de botones de acuerdo a la utilidad y a la necesidad del hombre o del militar. Por darles un ejemplo, estos botones se les conoce cabezas de turco. ¿Por qué? Porque eran utilizados por una rama especial del ejército, que eran los húsares. El botón también ha sido descrito en los reglamentos nacionales. En los reglamentos de uniformes encontramos en 1956 una descripción de medidas y tamaños de los botones que utilizaría nuestro ejército. Pero ustedes ven, tiene un carácter utilitario. Ustedes van a ver un soldado promedio de las épocas napoleónicas puede llegar a tener más de 100 botones. Si vamos a Colombia, nos encontramos que la Guardia Presidencial utiliza 33 botones que representan las 33 victorias de Bonaparte. En este caso, ¿qué vemos? Una cantidad de botones con un fin lógico. ¿Cuál es? Evitar que el corte del sable dañe al individuo. El botón detenía el corte. Este es un uniforme promedio francés. Si nos ponemos a contar los botones del frente, vamos a encontrar una cosa exagerada. En esta época, un húsar, que es el soldado que está utilizando este tipo de uniforme, tiene características propias. Primero, el uso de trenzas. Segundo, el uso de aretes. Los militares utilizaban aretes. ¿Para qué en esa época? En caso de fallecer, era el dinero que servía para el funeral. Aquí vemos una imagen muy simpática del Quito del siglo XIX. ¿Qué vemos? Los militares con las guarichas. Parte de la vida del militar fue la conquista amorosa, parte era el uniforme, que era un atractivo para las mujeres, un símbolo de poder. Y nos encontramos con un tipo de botón en el área numismática interesantísimo, que es el botón numismático, el botón falso, el botón hasta cierto punto monetario, que fue prohibido en 1766 por el virrey del Perú. ¿Por qué? Porque mucha gente en la viveza criolla cogía estas monedas falsas, o sea, si ustedes revisan, estos tokens sería el término numismático, utilizaban estas fichas, estos tokens que parecían monedas y estafaban a los indígenas. Esto también sucedió aquí en Guayaquil. Hubo una fábrica de tabaco que a principios del siglo sacó monedas réplicas de las monedas francesas e inglesas, y al día siguiente que salieron fueron denunciadas en las comisarías porque hubo una cantidad de estafas. Es una ficha con un frente y se pone una clasificación que es la B, que significa botón, pero para un campesino, para un indígena, era realmente difícil conocer el origen de esta pieza.
Durante el siglo XIX, nosotros éramos españoles, americanos de segundo nivel, pero éramos españoles, y se produce la invasión napoleónica. Al principio tiene una importancia fundamental para nosotros. ¿Por qué? Porque España es aliada de Francia y realizan la campaña de Dinamarca y comienzan a tomar las modas francesas, ¿sí? Posteriormente, Napoleón asume el poder, coloca a José en el poder y asume la corona de España. Pero hay un hecho importantísimo. Comienza a darse una identidad nacional a través de los botones. Los botones comunes van a ser utilizados sobre todo con imágenes religiosas. Pero aquí hay un dato que nadie sabe ni en España ni en ningún lugar, es por qué colocan a la Virgen del Pilar, patrona de América, pero habiendo tantos santos, tenemos la Virgen de Guadalupe, tenemos la Inmaculada, que es el símbolo de España, pero el criterio de algunos historiadores es que representa la lucha en Barcelona, en Zaragoza, en contra del emperador francés. Vamos a hablar de este personaje, Fernando VII, el deseado, para muchos un personaje histórico nefasto, el cual hasta cierto punto es victimizado en los primeros momentos. La gente llora, hay cartas de Mejía Lequerica en que hacen referencia a la prisión del rey, del buen rey. Nosotros hemos visto los procesos de 1809, la falta de gobierno, no hay señor, no hay rey. Y comienza, a circular esta moneda, la de Fernando VII. Estos botones son muy comunes, se encuentran en los caminos, es botones civiles utilizados con un fin patriótico militar. Y a la par, en 1812, se va a dar en Cádiz la constitución conocida como la PEPA, que es fundamental porque los liberales difunden este tipo de botón que hace referencia a la Constitución. Nosotros vamos a encontrarnos en nuestro proceso histórico cantidad de botones que tienen los significados más diversos, desde la ubicación del número del regimiento o batallón, hasta simbolismos o monogramas. Este es de Reinaldo Flores. Este es un simbolismo que vamos a ver posteriormente. ¿Cómo se consiguen los botones? Dos alternativas. La una es las subastas internacionales. ¿Cuál es? Los colores de España y los colores de la Francia borbónica, el uniforme blanco, y aquí vemos un uniforme de las tropas del Real de Lima que estuvieron acantonadas en Guayaquil, que representa los colores de libranza. Azul y rojo son los colores del rey de España. Posteriormente nos encontramos la bandera portuguesa, y muchos de los señores oficiales me van a decir, ¿y qué tiene que ver Portugal en los procesos de independencia? Sencillo, hemos encontrado documentos, el telégrafo mexicano, que establecen que las tropas quispeñas se vistieron a lo portugués. En el proceso de independencia de 1820 en adelante, propiamente estaríamos hablando hasta el 25. ¿Por qué? Porque las campañas de Pasto, la última campaña de Sucumbíos, fueron hasta 1825, y sumemos a estos las campañas del Ejército Nacional en el Perú como cuerpos auxiliares. Existe una tendencia que va entre lo francés, entre lo inglés, y sobre todo hay datos muy interesantes que hemos encontrado. En 1825 se habla de una supuesta invasión rusa de la Santa Alianza a América, que no es ilógica. ¿Por qué? Porque por Alaska comienzan a llegar comerciantes de piel de oso. ¿Para quién? Para los ejércitos, para los granaderos. Ustedes recuerdan que los granaderos utilizaban unos grandes morriones hechos de piel de perro negro, piel de oso o piel de mono, ¿sí? Y comienzan a llegar estos marinos rusos. Posteriormente nos vamos a encontrar en los gobiernos marxistas con C una influencia de los marxistas. ¿Hacia qué? Hacia los libros napoleónicos y del Primer Imperio,
encontramos que Urbina manda a hacer mamelucos, pantalones anchos, al tipo francesa, tipo Primer Imperio, para su guardia personal. Y de allí entramos en una etapa muy interesante, es el periodo garciano. El periodo garciano, ¿qué hace? García Moreno trata de ir hacia el modelo francés, el pantalón grané, el pantalón rojo. Y aquí vemos una imagen muy interesante de un granadero en los funerales de García Moreno. Este material hemos trabajado con el Centro de Estudios Históricos del Ejército, con Cristóbal Espinosa, en varias publicaciones. Posteriormente se mantiene una moda tipo afrancesada. Y aquí vemos una cosa muy interesante, la cruz. Son los procesos de las luchas y guerras entre liberales y conservadores, que la única diferencia que tenían era una banda azul celeste para identificar que eras conservador o una encarnada para indicar que eras liberal. Los uniformes son arbitrarios, el sombrero de paja típico, quizás por la forma de ubicarse el poncho, la ruana, permitía en algún momento determinar si eran pulpos, si eran pastuzos o si eran tropas colombianas que se habían pasado a colaborar. Luego del triunfo de 1895 de Alfaro, entramos a un proceso en la campaña de Cuenca que se describe claramente que los soldados cuencanos, las tropas cuencanas, hombres, mujeres, tienen que luchar contra las tropas del indio Alfaro, es la descripción, que vienen vestidos a la francesa. Y podemos ver muchas fotografías con grandes alamares, ¿sí?, en el antebrazo. A continuación vamos a ver una influencia que va desde 1899 hasta 1906, que es la primera misión chilena, y también una influencia alemana, que va a marcar hasta cierto punto la vida del siglo XIX. Posteriormente, del siglo XX, nos encontramos con influencias inglesas, una influencia italiana, fascista. Mussolini, Hitler eran personajes muy queridos aquí. Antes de iniciar una función de cine, Rafael Racines está aquí, que da fe de esto, el pueblo de Quito saludaba a los documentales alzando la mano. Vamos a ver unas imágenes muy interesantes. Íñigo, ¿no? Nuestro querido maestro Jorge Salvador Lara nos contaba en la universidad que cuando era artista encontraban en la ciudad de Quito las suásticas alemanas. Era parte de la forma de rechazo al imperialismo norteamericano. En esa época había el famoso ARNE, ¿sí?, con formación elitista intelectualmente, y que participaba el pueblo de Quito, subían del Lamarín hasta la cima del Pichincha, cargando piedras y escribían la palabra ARNE. Y después vamos a tener una influencia marcada propiamente en el 41-42, después de la invasión peruana, de los norteamericanos. En el gobierno de Lucio recibimos uniformes chinos y hemos vuelto a lo americano. Actualmente nos encontramos con un tipo de uniforme que se conoce como uniformes imaginarios. Con grandes amigos del ejército hemos discutido mucho de estos temas. Un uniforme verde que representa las guerrillas de Riobamba, el uniforme de los granaderos de Tarqui, que es un modelo inspirado en Velasco Ibarra, que viajaba en los destierros que copió de los granaderos argentinos, el uniforme de los guardia de honor del Pichincha, que nos contaba el coronel Chacón, que hubo una donación de tela roja y para no perder la tela tuvieron que utilizarla. Y últimamente vemos la novelería de colocar a los granaderos argentinos, que es un uniforme que no compete a la época. ¿Sí? Es totalmente diferente el que utilizó San Martín y el que utilizaron las tropas argentinas. Pero esto tiene cierta licencia y libertad porque estamos dando características. El escudo nacional que estamos viendo, Cristóbal, bienvenido, estamos viendo, tenía un simbolismo y era utilizado ¿en qué? En las cajas de guerra, es decir, en los tambores que utilizaban los soldados, ¿sí? El tambor, las bandas de guerra eran uno de los puntos que más luchaban los militares. Luego de un combate podemos ver las memorias de Borrero,
de muchos gente que peleó en el proceso de independencia y cuentan cómo se formaban las bandas para las retretas. Y una cosa muy interesante de la época es que los soldados en esa época tenían que, por el tipo de arma que tenían que dispararse a una distancia de 150 a 200 metros, ¿sí? Y tenían que ver para disparar el ojo, ¿sí? A esa distancia y por los pases que se podían dar en los ejércitos, se utilizó una pieza muy interesante, la famosa cucarda, ¿sí? Que es utilizada por los ejércitos de época. También encontramos un tema que es fundamental. En la época existía otro tipo de escudo, es el escudo de honor que se utilizaba en el antebrazo. Tenemos el escudo de la batalla del Panecillo, 7 de noviembre de 1812, que vamos a recordar. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque si ustedes van a las gacetas españolas, van a encontrar que dan más fuerza al combate de Mocha, a la batalla del Panecillo, que a la campaña de Napoleón en Rusia. Es importantísimo ver esto. Es un distintivo. Hubo el distintivo de la Guaitara, hubo el distintivo de Girón, y se manejaron hasta la época de la Revolución marxista. ¿Qué vemos aquí importante? Esto nos permite tener una clara idea de cómo eran las banderas españolas de la época. Ojo, son las aspas de Borgoña de 3 nudos americanas, que ya vamos a ver. Otra distinción que hemos manejado es el uso del plumero. Plumeros altos que permitían a la distancia ver el movimiento de las tropas. Si ustedes ven la historia, Bolívar nunca peleó en la parte de vanguardia, sino él se ponía muy atrás. Y muchas veces fue criticado que hacía esto para huir. Fue la versión de los realistas y de los enemigos. Pero una estrategia para permitir ver el movimiento. ¿Qué vemos aquí? La cucarda roja, encarnada, que representa España, y los civiles que salían a pelear utilizaban ¿qué? El F7, Fernando VII, utilizaban la imagen, cada uno, las mujeres de las casas que sabían tejer, coser, hacían estas piezas, pero identificaban las cintas. Ustedes recuerdan en Guayaquil, cuando llega San Martín y antes Bolívar, se dan 3 partidos que utilizan los colores de Colombia, propiamente los colores del iris. Incluso Jerónimo Espejo describe que utilizaron el color verde, que era el color del iris también. Es una forma de identificar. El celeste significaba Guayaquil, el rojo significaba el Perú. Pero además de las cucardas y el plumero, que aquí vemos, llegaban a utilizar plomeros de hasta 95 centímetros, una cosa impresionante. Nos encontramos con el pompón o plumero y la identificación nacional, que iba justo decorada con alamares y un botón. Aquí vemos los diferentes batallones. La costumbre del ejército ecuatoriano, del ejército peruano republicano, ha sido utilizar los colores nacionales, pero propiamente se tiene que utilizar los colores nacionales. Estamos viendo aquí propiamente un bicornio y entramos en la discusión cómo era el uso correcto del bicornio. En la época de la independencia hay muy pocos cuadros que hacen relación, pero hemos encontrado en la Universidad Católica, en el Museo Jacinto Gijón y Camaño, como parte de la colección, estas piezas que no cambiaron, se mantuvieron hasta bien entrado en 1930, que vemos el rojo, el amarillo, el azul, rojo, azul y amarillo como colores principales, ¿sí? Siempre se va a ver el color externo y el interno como los colores principales. Ojo, ¿ven? Rojo, azul y amarillo. El rojo hacia afuera y el amarillo siempre va a ser un poquito más grande para que sea más visible. Igualmente vamos a encontrar que bien entrada la República, la Fuerza Aérea utiliza como distinción una pintura que representa la cucarda o
Y este tipo de piezas es muy interesante porque ustedes pueden ver el escudo colombiano. Esta misma pieza o cucarda y de la misma fábrica le encontramos el producto ecuatoriano y venezolano. Eran los mismos colores, la misma cucarda. Realmente no existía ningún problema. Generalmente estas cucardas eran hechas de cuero o de metal, ¿sí? Y aquí vemos una cuestión muy interesante. Este está en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Es hecha de tela, pero tenía una característica, un baño de almidón, y atrás se ponía un cartón rugoso que permitía aguantar. Esto estamos viendo es un uniforme netamente de 1875. Además, en los combates, por la premura del tiempo y también por una cosa de inteligencia que era tratar de sobrevivir, si se daba un combate, ¿qué hacía? Yo trataba de cambiarme al otro bando, llevaba pedazos de tela. Estos pedazos de tela que vemos aquí son de la campaña de 1911 contra el Faro. ¿Ven? Están hechos a la maldita sea, parece que cogieron una bandera y la adaptaron. Era para el paso, para el cambio de bando. Durante la historia vamos a ver que esto es común utilizar. Estos pelucones, como dirían ahora, son estudiantes universitarios. Este es el batallón universitario cuencano. ¿Qué tienen aquí? La cucarda. Aquí vemos las tropas que van a luchar contra Eloy Alfaro en Yaguachi, que tienen características interesantes. El sombrero, y utilizan unas pequeñas franjas de tela. Vemos niños incluso que van a luchar. Miren aquí, podemos ver cucardas, las franjas, que buscaban ¿qué? Identificarse. Esta gente, somos un mismo país, mismos indios, mismos montubios, en el campo de batalla se pueden confundir, pero necesitaban ¿qué? Un santo y seña, o necesitaban una cucarda para identificarse y no caer en fuego amigo. Tengo entendido, y aquí tenemos a Cristóbal Espinosa, héroe del CENEPA, un honor que nos acompañe, miembro de la Academia de Historia, que durante la guerra del CENEPA muchas de nuestras tropas utilizaron una tela de color celeste o verde, ¿sí? Es parte de la necesidad del combate de identificarse. Igual, aquí vemos una cosa muy interesante. Vemos soldados y vemos ¿qué? Civiles. En vez de irse al baile se van a luchar contra el Faro. Bien vestidos, elegantes, les daban el arma y se defendían. Y hay una cosa que es fundamental. El ejército ecuatoriano durante la mayor parte de su historia estuvo constituido por batallones de niños que constituían el segundo frente. A la edad muy temprana se les enseñaba a marchar. Hace unos días coloqué en una página del colectivo Cristianidad, que me pertenezco, una orden dada por un oficial que motivaba a niños de 12 años a luchar a favor de la patria. Y vemos, vean, son niños. ¿Y qué vemos en común aquí? La marca, la señal. Posteriormente va a utilizar, estamos hablando de Valdés, que es asesinado en la Revolución Conchista. El Ejército Nacional utiliza a la usanza alemana esto, un pin, una pequeña medalla, no medalla, sería una escarapela metálica, que lo identifica. Vamos a ver que en nuestra historia el símbolo, el escudo, es utilizado también como símbolo de imagen. Esta imagen de Reinaldo Flores tiene una característica común. Aquí no se ve muy bien por la imagen, aquí va el escudo nacional, y era muy común utilizar el escudo de la patria. Y esta imagen es muy interesante. ¿Por qué? Estamos viendo al general Daza. El general Daza es un general boliviano que participó en la Guerra del Pacífico, presidente de Bolivia. ¿Y qué vemos aquí? El escudo nacional. Y aquí vemos a Don Eloy, y fíjense aquí y aquí. El escudo nacional. Es una moda que se manejó propiamente en el 1770 hasta el 90, más o menos. Pero es un simbolismo de mando de poder
el uso del escudo nacional. Al hablar del tema que estamos hablando de la bandera, hay un concepto que es fundamental para nosotros y lo hace el padre Aurelio Espinosa Pol, fundador de la Pontificia Universidad Católica, hombre de ciencia, hombre de cultura, y él hace una visión que para muchos estudiosos es la mejor definición de un símbolo patrio. Hablamos de una parte material, que es la bandera, la tela que representa los colores, y esto nos transporta a un plano espiritual, lo que reacciona el hombre, el militar que va a la frontera a luchar por la patria, el militar que muere y mata defendiendo a su país, el deportista que lucha por los colores nacionales. Nosotros vamos a analizar bastante extenso. Esta es una bandera coronela. ¿Cuál es la característica? En la época las banderas eran cuadradas, ¿sí? Tenían el escudo real y a los lados tenían el escudo de la ciudad. Este es Luis Honrado Munzas, es la persona que les había comentado, del primero de Aragón, es estudioso de las banderas y vive en la historia. España, Europa tienen una gran ventaja, recursos económicos que permiten la recreación histórica. Aquí nos encontramos en Puerto Rico con una bandera sencilla. ¿Cuál es la característica? Las cruces de Borgoña, ojo, y los escudos de la ciudad. Hace pocos meses nosotros conversábamos de este escudo y realmente casi me asesinan porque decían este documento es de 1763 y encontramos este escudo que es el escudo de Quito con una corona, y entramos en un proceso de investigación. Las únicas ciudades americanas que tienen y usan corona, ¿cuáles son? Montevideo por la Reconquista y Lima. Pero entrando en la investigación profunda, nos encontramos que las milicias provinciales son autorizadas a utilizar la corona, ¿sí? Y una corona especial, la corona ducal. Aquí vamos a ver parte de los uniformes que se utilizaban en la época y adelantemos el tiempo. Estamos hablando, esto es el 26 de noviembre de 1809. Ingresa el Ejército Real de Lima, que es bien recibido a Quito con honores, con bandejas de plata, y vemos una cosa muy interesante, que es una bandera coronela, las armas reales, ¿sí? ¿Qué ven aquí? En esa época creo que la gente era más honrada. Vemos platos, vasenillas, bandejas que se utilizaban de plata y se utilizaban para recibir a los grandes invitados, ¿sí? Nosotros hemos hablado mucho también de la bandera española y en todos los libros vemos la bandera de 1785, que es una bandera naval. ¿Por qué? Porque a la gran distancia de los barcos la bandera blanca francesa era confundida, y para evitar problemas y sorpresas, inconvenientes que decían ellos, ¿qué pasa? Hacen un concurso público en el cual se gana la bandera roja y guarda, ¿sí? Es 100% naval y se va a utilizar. Aquí estamos viendo una capturada en la batalla de Trafalgar, que acabamos de recordar el aniversario del combate. Banderas que ustedes ven gigantescas. En nuestro país, ¿dónde estaban estas banderas? En 4 sitios: Mocha, Viudita, Jalupana y el Panecillo. Es decir, en las fortalezas, ¿sí? Nunca un ejército, un batallón, un regimiento utilizaba esta bandera. ¿Estamos? Miren, este es un ejemplo. Hay una cosa muy interesante, el simbolismo de los símbolos patrios. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces la bandera era guardada para que no se dañe en el combate. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí, sigo. Ya.
En los grandes combates, aquí vemos un soldado inglés capturando un águila napoleónica. ¿Qué ven aquí? Que no se utiliza la bandera. Tiene un simbolismo que se utiliza, vemos una águila con las balas, que van a aplicar los españoles en 1821 a 1823, en el trienio liberal español. Es importante indicar que ellos utilizan una cosa, ¿se acuerdan la moneda que les indiqué, que les indicaba de la pepa? Que está el león español y aquí la Constitución. A la par, vemos nosotros a estos niños del Colegio San Gabriel, este tiene que ser aproximadamente en el 25 por el diseño de la moda, utilizando ¿qué? Nuestro cóndor. ¿Sí? Es un simbolismo que viene y se fue utilizando. Aquí hay una cosa interesante que les dejo de tarea. Vemos celeste, blanco, celeste. Ojo, ya vamos a ver este tema. Nosotros nos enfrentamos a un problema terrible y son los profesores de primaria. Fuimos nosotros una generación que se educó con el terruño, con el escolar ecuatoriano, que fueron libros buenos, frente a las cosas que hay ahora, que es pecado con cacho, y todos nosotros hemos visto el manejo de estos. Van a la librería, a la tienda de la esquina, por 30 centavos compran estas hojas que se vienen cambiando, no se cambian de año en año, sino que siguen teniendo con errores en las banderas. Un error clásico es este, el poner estos adefesios, estos ananáis al escudo de 1830. Nosotros trabajamos en un proyecto en el Museo Jacinto Gijón y Camaño de la Pontificia Universidad Católica con José María Jaramillo, en el cual en el tercer piso invitamos a los señores militares que visiten este museo porque es uno de los mejores museos del país y ha sido considerado, pueden encontrar uniformes del proceso de independencia y sobre todo de los Flores. Aquí nos encontramos con algunas cuestiones. Realmente, si vemos la hoja anterior, nos encontramos que no existe el escudo de la República de Cuenca, nos encontramos que no existen muchos escudos. Si nosotros vamos a un plano histórico, real, nos vamos a encontrar que hemos tenido 12 escudos o 12 bases legales o documentales que permiten entender la evolución del escudo. Y también existen ciertas novelerías que se han utilizado que vamos a ver posteriormente. Vamos a hacer un análisis breve de la evolución. 1809-1812, nosotros vemos que todos los 10 de agosto nos colocan una bandera con una cruz y dicen que esa es la bandera de 1809 que utilizó el pueblo de Quito. Mentira con cachos. Está demostrado en documentos, en memorias, que los patriotas quiteños en los 45 días no cambiaron los símbolos reales. Hay documentación que demuestra que los padres de la patria juraron la bandera española, juraron a favor de Fernando, ¿sí? Pero en 1811 nace la segunda junta con Carlos Montúfar, que es importantísima y fundamental porque van a haber varios sucesos que son claves para nosotros. ¿Y cuál es uno de ellos? Es la batalla del Panecillo, 7 de noviembre de 1812, en el cual el pueblo de Quito, en el Panecillo, lucha contra el ejército de Montes. El pueblo de Quito se ve obligado a armarse, a crear armas. Cogen, hacen puntas, y esas puntas les matan a los perros de la calle, a los perros abandonados, y se produce el daño del animal y una sustancia que se llama la mortina. Y estas puntas, arpones de hierro envenenados, les lanzan con voladores a las tropas de Montes. Y ellos dicen, estos pérfidos cobardes quiteños. Cogen puntas de granada y lanzan, se inventan cañones. En este combate del Panecillo es importante, ¿por qué? Porque esta es una de las primeras banderas de la patria que tiene el color negro y amarillo.
el negro y amarillo se presume que es por las castas, las clases sociales, los afro y el amarillo los pardos. Pero si vamos un poquito más allá, el color negro, ¿qué significa? Guerra a muerte. No hay prisioneros, no hay perdón ni olvido para las tropas del otro lado. O sea, asesinato total. Y nos encontramos con esta bandera que vendría a ser la real, que se utilizó en 1812. ¿Por qué argumentamos esto? Primero, nosotros vamos a encontrar documentos de Agustín Salazar que hace referencia al proceso de independencia, y él cuenta, primero, la bandera coronera y una parte de la nacional que flamearon en los campos. Una parte que entendemos que se rompió. Más allá dice, detener la división del sur, su bandera coronera y parte de la cruz de Borgoña, cuyo accidente la imputa al mero descuido del cadete. ¿Qué pasó? Si la bandera tenía los escudos de la ciudad de Quito, se cortó, como pasó con la bandera de los granaderos argentinos, que estuvo en el proceso de independencia. Se dañó, se cortó. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver aquí? Modelos de banderas de época. Esta es la sencilla del Real de Lima. ¿Qué vemos? Una característica americana. Las aspas, que son unos troncos con 3 nudos. ¿Sí? La bandera de Quito, la que debería, y hemos manejado en nuestra tesis, es que tiene que ser roja de tafetán. ¿Qué es el tafetán? El tafetán es la bandera de las reinitas, ¿sí? La bandera runa, esa de brillante, esa tela runa, ¿sí? Las reinas de pueblo. Y aquí los escudos de la ciudad con las coronas. Aquí vemos la del Real de Lima. Tenemos documentos. Y adicionalmente tiene que ir una corbata. La corbata era un adorno de las banderas de época, la costumbre española, y en esa época éramos españoles, aunque de segundo nivel, pero éramos españoles. ¿Y qué se caracteriza también? El asta a manera de un as, ¿sí? Y la tela de el asta de la bandera forrada. ¿Estamos? Aquí vemos el ejemplo típico de la ciudad del Real de Lima. Y el Real de Lima que tenía la corona, al igual que en Montevideo, por haber vencido las campañas inglesas. Vamos con Guayaquil. Vamos en el tiempo. Nosotros vamos a ver que la independencia de Guayaquil es un proceso que se va a dar dependiendo militarmente de Lima. Militarmente Guayaquil dependía del Perú. Y al producirse la independencia de Guayaquil, vamos a ver que a Villamil se le manda en el barco la goleta Alcance con una bandera celeste, blanco y con 3 estrellas. Muchos de los guayaquileños y muchos de los historiadores discuten el sentido de las estrellas, pero la tendencia más marcada es Guayaquil, Portoviejo y Machala. Hay un hecho importante: los guayaquileños, el momento que mandan sus tropas, sus delegados y prisioneros de guerra a Guido, ¿qué pasa? Que les mandan con una idea de coger las modas, las políticas militares que traía San Martín. Y al hablar de la bandera de Guayaquil nos encontramos con una serie de polémicas que se dieron durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue la bandera de Ardón Calderón en el Pichincha? Si fue la bandera guayaquileña o fue la bandera de Colombia. Nos encontramos en estos tipos de documentos que salen en el material, excelente material que produce el municipio de Guayaquil educativo, dirigido hacia Guayaquil, hacia el guayaquileño, hacia dar su identidad. Encontramos un cuadro de la batalla de Maipú. Y si vemos el corneta, el capitán, las tropas, ¿qué hicieron? Cambiaron la bandera. Pero vamos con el tiempo. Vamos a hablar del batallón Granaderos de Reserva que dio el golpe en Guayaquil. El batallón Granaderos de Reserva se formó en Salta, norte de Argentina actual, parte de Bolivia en la época, por
tropas norteñas argentinas y después tienen una característica cusqueña, un poco de tropas que llegan indígenas y todo. Esta bandera que encontramos aquí es la cosa más polémica que hemos tenido. Tuve amenazas desde la Argentina de algunos buenos amigos granaderos. ¿Por qué? Porque esta bandera del 9 de octubre, los guayaquileños le mandan a San Martín entrega a Guido, Guido manda una comisión a Buenos Aires, y en el Museo Nacional, el Museo del Ejército de Buenos Aires, está como trofeo de San Martín. No hay investigación, no hay horas nalgas averiguando esto, y nosotros, propiamente aquí tenemos a nuestro gran amigo Ramiro Ávila, ha hecho gestiones a través de amigos en común para ver si logra que el gobierno argentino devuelva la bandera a la ciudad de Guayaquil en el proceso de las próximas fiestas del Bicentenario. ¿Sí? Está hecho pedazos la bandera, pero existe. Esto van a reclamar los peruanos también, por si vemos el origen de la tropa, pero podemos. Pero hay un documento importantísimo que encontramos siguiendo documentación peruana. Y es un documento que manda a San Martín a sus oficiales y dice, que se establece la bandera blanca con una estrella azul para las tropas de Guayaquil, Marina y Ejército. Y la cucarda, ojo, esta bandera blanca con estrella de 5 puntas es la que utilizaban normalmente las tropas o los batallones de infantería. ¿Sí? Existe la documentación en el Perú. Además, hay un hecho interesante. Si vemos la historia, el batallón Yaguachi nació en Yuluc, en Cuenca, ¿sí? Y asumió la familia Calderón, la madre de Calderón, que eran pro Colombia, y asumieron los colores, las tropas guayaquileñas, los colores gran colombianos. Aquí es importante indicar que el batallón Yaguachi, ojo, subrayo, era un batallón de infantería que murió y desapareció bajo la bandera colombiana, no bajo la bandera ecuatoriana. Y en Alfaro reestructuró otro batallón con el nombre de Yaguachi de caballería. ¿Sí? Estamos. Posteriormente, en la ciudad se da la batalla de Pichincha, viajan las tropas colombianas y quiteñas que se habían incorporado a Guayaquil, y la ciudad está dividida entre pro-peruanos, guayaquileños y colombianos. Y como les había comentado anteriormente, es una lucha por la tendencia a qué país pertenece. Acuérdense de lo que dijo Bolívar: una ciudad con un río no puede ser considerada un país. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Los guayaquileños, cuando se da este cambio, o Quito se incorpora, Cuenca, Quito se incorpora a Colombia, cambian la bandera. Pero aquí nos encontramos con una cuestión. Si leemos los documentos y hablamos con personas que manejan el estudio de los símbolos patrios, hablan de un cuadrilongo. Jerónimo Espejo, que estuvo en esos momentos, hace la referencia que la bandera era rectangular con un cuadrilongo. Y hemos encontrado este documento que tiene... La República de Cuenca, de corta vida, tiene una característica especial, que tuvo su escudo. No he logrado encontrar un documento que establezca el uso de una bandera, sino del escudo. ¿Y cuál es la característica? En 1816, don José María Suero organiza expediciones a Gualaquiza, y en esas expediciones a Gualaquiza especialmente se hace amigo de los jibaríos, de los jíbaros que se vuelven católicos, y los jíbaros salvajes les atacan, y hay un caudillo que se llama Pincho Patas, que va, abandona su tierra y se incorpora a los ejércitos cuencanos. Y en agradecimiento, según la tradición, vamos a ver que Pincho Patas es indio jíbaro, está con una lanza y con una estrella, apuntando una estrella. Inicialmente, este documento, esto se descubre
propiamente en el 1915 en adelante, es la lucha para descubrir este escudo. Y lo encontramos en alegorías. Y esto lo encontramos ¿dónde? En el templo de la patria, en la cima de la libertad. El mismo indígena, la misma estrella indicando. Aquí sí hay una referencia a Remigio Crespo Toral, que fue la persona que proyectó este descubrimiento y como identidad cuencana. Aquí encontramos un documento cuencano en el cual es un vale por 20 pesos, ¿sí? República de Cuenca y el personaje. El mito y la realidad que no sabemos, el presidente de la República Cuencana fue chileno y al ser chileno, él se inspiró en los escudos de la patria vieja, que vemos el indígena araucano, la lanza y la estrella. Mucha similitud. En los últimos años, aquí está la bandera de la República Chilena, la patria vieja, hay una tendencia muy interesante que es increíble que de Massachusetts, de Boston, están haciendo un análisis del posible influencia norteamericana. Acuérdense que en Boston fue el primer levantamiento que dio la independencia de las 13 colonias. Y hace pocos meses vino un investigador, historiador norteamericano, porque en Cuenca hay muchos jubilados norteamericanos por las buenas condiciones que tiene la ciudad, y comenzó a hacer la investigación. El indígena, la diferencia es el arco, pero indígena, flecha, puede haber esta similitud que es hasta cierto punto, esperamos algún momento encontrar. Nosotros habíamos hablado de las banderas reales, y esta es importantísima, es la bandera del primero de Aragón, vencedores de los cuencanos, y aquí encontramos una cosa importantísima para nosotros. Es la cruz de Isabel la Católica, y aquí están los combates y victorias españoles en Huachi, Verdeloma, Genoy y Yaguachi. Ojo, esto reposa, para suerte nuestra, que es parte de nuestra historia compartida, en España. Al hablar de la Gran Colombia, y por cuestiones de tiempo no me puedo detener, pues les pido mucha comprensión, nos encontramos el uso de las conchas o coliformes. En este caso, en el punto de vista militar que está hecho nuestro enfoque, nos encontramos con características muy interesantes. Luego de la batalla de Pichincha, se coloca en la iglesia del Tejar, justo aquí que hicimos nosotros como colectivo, Luis Azuero, Ramiro Ávila, entregamos a la ciudad de Quito una réplica de la bandera utilizada en la época de la Gran Colombia. Conversé con el gran historiador guayaquileño Eduardo Estrada, y Eduardo me decía, ¿por qué le están manejando la bandera, las líneas de igual tamaño? Por una tendencia de época que es la tendencia colombiana. La bandera que utilizaron los batallones colombianos eran hechos en Popayán, y generalmente venían con la moda colombiana, tamaños iguales. Y aquí sí encontramos una cosa muy interesante en el ámbito militar. Si vemos el escudo que se encuentra en la Casa de Nariño, nos encontramos con una cosa muy interesante: rojo, azul celeste, amarillo. Ojo. Y en esta imagen de un soldado de caballería colombiano encontramos que amarillo, rojo, azul, que no son los colores tradicionales de Colombia. Pero aquí hay un hecho importante. Este cuadro que está en Perú, encontramos amarillo, rojo, azul. Esto tiene una razón lógica. En la guerra, sobre todo en el Perú, se producía un momento, un decoloro del color amarillo. Y hubo momentos que al caer la bandera, el color amarillo, ¿sí?, tapaba los otros colores y se confundían con las tropas españolas. Y hubo movimientos que hubo pase de tropas, ¿sí? Hay dos datos muy interesantes en el Perú, que se incorporan tropas de infantería, y el momento que se dan cuenta y les piden el santo y seña, creo que era pan y queso, se dan cuenta que no eran, y salen disparados. Igual hubo casos de caballería. Pero aquí, ¿qué nos interesa? Y el plano y el tema nuestro
es el uso del botón militar. Nos encontramos el botón típico de la Gran Colombia, ¿sí? Las conchas, y las cornicornias y las fases consulares. Aquí encontramos una cosa muy interesante. Este es el uniforme de Córdoba, y el uniforme de Córdoba se han ido desapareciendo los botones. Seguramente fueron gente que como trofeo se fue llevando. Y en la ciudad de Quito encontramos que en la sociedad bolivariana el uniforme del Libertador con una característica muy interesante. Aquí dice República de Colombia, ¿sí? Y si comparamos el uniforme con el cuadro, nos encontramos con esta imagen. Durante muchos años los enemigos de Bolívar decían que Bolívar era un antipático, arribista, que usaba las poses de Napoleón. Y es totalmente falso. Los códigos de ética y conducta de La Salle, que eran utilizados por las élites en esa época, establecían que era de señores y caballeros, utilizar la mano dentro de la chaqueta. ¿Estamos? Este uniforme que se encuentra en Irlanda es de uno de los edecanes de Bolívar que fue asesinado en la noche de septiembre del 28. Es interesante esto porque él tiene los diarios que se conservan en Irlanda de la campaña de independencia que todavía no han sido traducidos al español. Vamos a entrar a Ecuador y Colombia. Voy a saltar un poquito por cuestiones de tiempo, si no, no alcanzamos. Y encontramos este botón, que tiene una característica especial. Este botón fue encontrado en Chile. ¿Qué hace este botón en Chile? Investigando, analizando, podemos presumir en 1843 hay un documento en el cual dice que el presidente Juan José Flores estuvo dedicado al contrabando de trigo. Es decir, se podría traer harina de Chile, pero los pagos que se hacían eran muy altos. Pero si tú traías semilla, no estabas exonerado. Pero en la viveza criolla, ¿qué pasó? Que él traía la semilla, molían aquí y vendía el trigo. Este botón, que es único, que estamos tratando que nos donen o vendan, es parte de esta historia de contrabandos. También encontramos una cosa muy interesante. Este es un sello que se encuentra en Cancillería y podemos ver que fue hecho en Chile. Ven ustedes las banderas, tienen un ¿qué? Un sol, ¿sí? Ojo, un sol en la bandera. Si ustedes van a la Pontificia Universidad Católica, van a encontrarse el cuadro de la batalla de Miñarica. En el cuadro de la batalla de Miñarica, que es una guerra civil, 18 de enero de 1835, nos encontramos con esto. Miren la bandera con el sol. Son temas que tenemos que investigar. Necesitamos investigadores. Aquí tenemos a Rex Sosa, que hizo un libro extraordinario sobre la evolución de los escudos y símbolos patrios, que es un aporte, uno de los... Yo creo que Eduardo Estrada y Rex Sosa son las personas que más han aportado en estos últimos años a la historia de los símbolos patrios. Aquí nos encontramos con una cosa muy interesante. En 1843 tenemos un escudo que cumple todas las normas de la heráldica, pero hemos encontrado apenas 2 botones con estas características. Al final ustedes se pueden acercar, allí está toda la evolución histórica de los botones, pueden admirar, y aquí vemos una cosa muy interesante en estos 2 botones. El dorado es para el ejército y el plateado es para milicias. Originalmente este decreto establecía que en lugar del caballo iba una llama, pero en el transcurso de la publicación cambió y vemos una característica propia de los escudos. ¿Cuál es? El uso de las corbatas. Esto lo utiliza todavía el ejército argentino, donde se colocan los condecoraciones y trofeos. Para 1845 se va a dar la revolución marxista con C por los meses de marzo, no con X, en la cual vamos a encontrar el primer registro oficial que encontramos
que sería a saber, podemos estar equivocados, siempre encontramos un documento nuevo, este escudo que tiene una característica muy interesante. En la ciudad de Pasto, un coleccionista amigo tiene esta pieza metálica, que es un troquel, ojo, un troquel que, según él nos cuenta, tuvo familia ecuatoriana, militares ecuatorianos que fueron después a vivir a Pasto en los típicos exilios que se dieron en las revoluciones internas, y él nos manifiesta que este fue utilizado por el ejército ecuatoriano, ¿sí?, en las morriones morriones propiamente de metal, ¿sí? Este escudo es el padre, la base de lo que hemos tenido. Igual vamos a ver el uso de las banderas en las convenciones, y aquí hay una característica muy interesante que les manifiesto, y para Cristóbal Espinosa, que está haciendo su batallón Libertadores, que es importante de protocolo, con un estudio muy profundo, vamos a encontrar que en la época se utilizaba el asta cubierta con los colores nacionales. Existen como 30 imágenes en las cuales encontramos con el bicolor o con el tricolor. Posteriormente vamos a encontrar que en el decreto del 46 va a tener 7 estrellas. Vamos a ver que hasta cierto punto, y esta es una pieza que está en Colombia, en Cartagena, esta pertenecía a la colección de banderas donadas a la tumba de Bolívar. Nos encontramos una característica, que es que los guayaquileños marxistas utilizan una visión desde la costa hasta la sierra, el color celeste del cielo que asumimos que Olmedo pronunció para el uso de sus banderas. Pero hay una característica que es fundamental: el escudo nacional se utilizaba solamente en las banderas militares. Esta pieza está en el municipio de Guayaquil y, según lo que nos cuentan, pertenecía a una de las hijas de Alfaro, ¿sí?, que le habían donado. Ustedes pueden ver las estrellas como se utilizaban, y esperamos algún día que existe el presupuesto para recuperar esta pieza. Aquí vemos igual una representación en las hojas de cigarrillos que se coleccionaban, o tarjetas de cigarrillos que se coleccionaban en la época. Ojo, ¿qué les quiero decir? Que el escudo no es como ahora que se utiliza hasta en la sopa, era específico de las delegaciones militares y diplomáticas, fortalezas y delegaciones militares. Hay un hecho importantísimo. 1859-1860 se da la crisis ecuatoriana, tenemos varios gobiernos, y conversando con muchos amigos militares les decía, usamos uniformes peruanos. No, ¿cómo puede ser posible? Sí, en la época las tropas guayaquileñas recibieron 3.000 uniformes peruanos, zapatos, para defender la causa de Franco con el apoyo de Ramón Castilla. Y vamos a ver que García Moreno, cuando llega al poder, lo primero que hace es cambiar la bandera nacional. ¿Por qué? Porque la bandera peruana ondeó junto a la bandera guayaquileña, un pérfido general que había traicionado los ideales de la nación. Y se da un decreto de cambio de bandera, mas no del escudo. Y a partir de este primer escudo, vamos a ver que automáticamente se hizo el cambio de los colores de la bandera. Nosotros hemos tomado algunas imágenes que nos permiten reconocer el tipo de modelo. Hemos ampliado las imágenes y vamos a ver que en el periodo garciano y los funerales de don Gabriel García Moreno, 6 de agosto de 1875, que se ha asesinado, se mantiene el uso del escudo ancho. Es un escudo ancho, ¿sí? Los colores que se están utilizando aquí no es el color nacional, sino se utiliza el verde, el blanco y el rojo, que son los colores de los batallones de granaderos. Le conocemos por el mandil. Y una cosa muy interesante, los granaderos eran soldados altos de bigote, y en nuestro país los indígenas eran lampiños. ¿Qué se hacía? Se cogía y se pintaba con carbón, o se cortaba un pedazo de pelo de caballo, o incluso ustedes conocen la tradición de Manuela Sáenz en el Perú.
que Manuel utilizaba el uniforme de húsar, y por allí veo un oficial español muerto, realista, porque en esta época éramos todos españoles, le corta el bigote y ella se pone el bigote. ¿Por qué? Si yo voy a armarme una bronca y veo a un militar allí con boina roja, sé que es paracaidista y que me va a sacar la madre. Lo mismo pasaba en esa época. Antes de pelear, y si ubicaba un soldado así, granadero con estas características, me daba la vuelta. Eran tropas de élite. Nosotros, en los botones que tenemos aquí, y gracias a una reunión con Francisco Salazar Alvarado, ex embajador del Ecuador en el Vaticano, conservador, y una persona que ha aportado mucho a la historia, él encontró los restos de García Moreno. Y en los restos de García Moreno, tuvo él el cadáver, el ataúd en su casa, en el sector de la calle Bogotá, durante casi un año. Carmen Elena, Isabel Salazar trabajaban y estudiaban junto a los restos de García Moreno, hasta que se inaugura el monumento. Y él conserva una manga y parte del bordado del traje de García Moreno, y pudimos comparar el traje. El botón, perdón, es un botón en alto relieve en el cual vemos una característica propia del garcianismo. ¿Cuál es? Miren esta bandita como culebra. Es propiamente del garcianismo. Aquí hay una cosa muy interesante. Post-garcianismo. Durante las guerras post-garcianas, durante los procesos revolucionarios, Ventimiglia contra Ventimiglia, se reclutaban tropas. Es del batallón Carchi, aquí, batallón Carchi número 2, que está haciendo a la usanza colombiana, ¿sí? Las tropas pastusas siempre, utilizaron la bandera con franjas hacia abajo. Aquí está el regimiento Carchi número 2. Esta bandera está en la Católica, en el Museo Jacinto Gijón y Camaño. Una cosa muy interesante, y que habíamos conversado, es que durante muchos años se pensó que el cóndor mirando hacia la izquierda era símbolo de bajeza, y fue criticado muchas veces esto, pero investigamos con Ramiro Ávila y se demuestra que en todo lo que es blasones esto no tiene relación con los animales, no importa hacia qué lado que mire. Y una cosa muy interesante que encontramos es el uso de las estrellas que hemos hablado. Son estrellas de 5 puntas de plata que se utilizaban generalmente, las estrellas de los militares les utilizaban para adornar las banderas, hechas en plata, ¿sí? Llegamos a un periodo en el cual se da cierta libertad a los artesanos y comienza la moda llamada boliviana. ¿Por qué? Porque vemos 3 pares de astas, ojo, 3 pares de astas en el escudo nacional, las mismas que son utilizadas en estos botones militares. Este botón es parte de la colección y este lo encontramos en el Museo Jacinto Gijón, que fue de Reinaldo. Vean estos cromos que se repartían a nivel del mundo, en el cual encontramos de uso común el modelo llamado boliviano. Y existen, y hemos conversado con Rex, con muchas personas, este tema de escudos. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros retrocedemos en el tiempo, vamos a ver que en 1915, 20 son los años que se da mayor investigación a lo que es escudos y banderas, pero no existían documentos, que en algún momento dado nosotros podemos encontrar un documento que haga referencia a este tipo de escudos. Miren, están las banderas en libros internacionales, en documentos con Alfaro. Alfaro es una ensalada por las tantas revoluciones que tiene que hacer, desde las ropas sencillas hasta modelos americanos de la guerra de secesión. Va a utilizar, aquí vemos a todo el ejército, Sagasti y todo, van a utilizar una moda netamente norteamericana contra Ventimiglia. Y una vez que cae Ventimiglia, entramos al progresismo. Y uno de los puntos que nos ha roto la cabeza es este escudo. Hemos conversado con Eladio, con Ramiro muchas veces de este escudo, que lo encontramos en tarjetas de cigarrillos, que hemos comentado que era común, el premio que les daban por comprar de cigarrillo, en hojas filatélicas. Ramiro, no sé si tú has visto este tipo de hojas con este escudo, banderas, y en 1880 en el billete del Banco de Quito.
que no es casual, no sabemos qué pasó con este decreto, reglamento, puede aparecer o no. Es como en el reglamento del 43 que encontramos el documento de la llama y después encontramos el documento oficial que se cambió por caballo. Es cuestión de investigar y encontrar este tipo de documentos. Aquí encontramos una cosa muy interesante. En 1882 propiamente comienza esta moda. Vean estos botones con las características del sol. Son modas tipo afrancesadas. Incluso en los reglamentos franceses encontramos este tipo de diseño que es muy común aquí en el Ecuador. Creo que hay 9 escudos diferentes con este tipo de rasgos. Y representa ¿a quién? A los ordenanzas, a las personas que hacían el servicio en los cuarteles reales, en la presidencia. Aquí hay una cosa muy interesante. Recuerdan que habíamos hablado de los colores azules, rojos de las guerras civiles. Aquí encontramos a cuencanos, mujeres y hombres cuencanos, que luchan contra el liberalismo y tienen una característica muy interesante. Si ustedes ven en el kepis, aquí y aquí, está el Sagrado Corazón de Jesús. Pero aquí nos hacemos una pregunta. ¿Utilizaron la bandera con el Sagrado Corazón de Jesús? ¿O en su lugar fue utilizado como un detente? ¿Ustedes saben qué es un detente? El detente es una figura bordada que tiene el Sagrado Corazón de Jesús y que protegía, entre comillas, contra las balas. ¿Sí? Utilizaban, incluso hemos visto cantos de la época, que el ejército ecuatoriano es un ejército conservador y tiene una tradición muy arraigada, puede haber sido manejado por estas dos alternativas. Repito, son hipótesis, pero tenemos en estos documentos la imagen del uso del Sagrado Corazón, y aquí va RE, República del Ecuador. También vamos a encontrar personajes como Remigio Crespo Toral, cuencano, conservador, que tiene una característica única. Es un uniforme de suavo pontificio. Hubo aproximadamente 6 cuencanos que fueron a servir al Papa en Roma. Y hace unos años se volvió la historia, hubo un caso de un chico ecuatoriano de madre suiza que también sirvió. Y también hubo mucha informalidad. Aquí vemos este personaje, conseguido por España, que representa un oficial liberal, placista, que murió 6 meses después de los combates de Huigra. Huigra, Yaguachi y Naranjito, que fueron base de los combates contra el faraón. Aquí vemos la ciudad de Cuenca, en 1896. Imaginariamente nos vemos un ejército invasor que utiliza banderas negras y rojas, con calavera. ¿Qué representa esto? La bandera significa que va a haber una guerra a muerte, no va a haber prisioneros. Si ustedes recuerdan, 1896, la campaña de Cuenca, más de 1900 muertos, las cholas cuencanas salían con ají picado, seco, con sal y con ceniza a lanzarle a los ojos de las tropas liberales. Y Alfaro logra, con una cosa extraordinaria, coger que estas tropas entren a los cuarteles y no saquen la ciudad de Cuenca. ¿Sí? Existe otro tipo de uniforme que se caracteriza, ¿por qué? Por el empleo del escudo de armas. Cañones y una granada es artillería. Y en 1900 hay una cosa muy interesante, el escudo, la bandera ya se venían manejando, pero Plaza, a través del Congreso, logra que se normalice. Vamos a ver una cosa que para mí es fundamental en las banderas que hemos encontrado de la época. Esta bandera estuvo en venta en Estados Unidos, es una bandera de 1900. Perdón, tiene una característica muy interesante. ¿Qué color es este? Azul celeste. Y en los documentos de época hablamos del azul celeste, no el azul oscuro. Y aquí es un color amarillo medio mostaza. Y este es un encarnado, tirando a mertiolate.
son colores que en algún momento tenemos que hacer una revisión histórica. Y gracias a este decreto, ¿qué vamos a ver? Que realmente fue letra muerta. Si vemos para los amigos filatelistas que están aquí, me tomé un estampillo, un sello postal de 1881-82 y este sello de 1906, posterior al decreto. ¿Y qué vemos? Que lo único que se hizo fue eliminar las estrellas y hubo un irrespeto total a la normativa vigente. Aquí vemos una cosa espantosa, pecado con cachos. Esto tiene mucho valor histórico. Es la placa consular que se manejaba en el Perú en el año de 1900. Esta placa se vendió en el Perú en 40 soles. ¿Por qué? Llamamos al cuerpo diplomático, a la Embajada de Lima, por favor, recuperen esto. Cuando se pasaron 5 meses, fueron a recuperarle, le contaron que había vendido en 40 soles para convertirle en lata. No hay quien recupere el patrimonio histórico, es una vergüenza. Aquí vemos una cosa interesante, que a la par que gobierna el presidente Alfaro y que establece el uso del tricolor nacional, se usa informalmente los colores celeste y blanco. Esto es la ciudad de Guayaquil. Vemos la bandera celeste, en el medio blanco, la bandera liberal. Ojo. Y esta moda se va a manejar. En el 20 vemos al presidente Tamayo, vemos en Cuenca el uso. Un momento dado hubo la dualidad de banderas. ¿Sí? A la par, ¿y por qué pongo esta fotografía? Es el presidente Arroyo del Río con una bandera municipal. ¿Por qué? Porque los municipios fueron parte integral de la defensa nacional como auxiliares. ¿Sí? Eran cuerpos, si estamos, 10 minutitos más. Y para el 1900 encontramos este documento, propiamente es el 12, que refleja la evolución del uniforme militar ecuatoriano con carácter, un ejército más profesional, con escuelas chilenas que han venido, con alemanes que han venido, y vamos a ver los estilos de moda. Aquí vemos la marina, vemos el ejército, las modas de la época. 5 minutos y acabamos. Uno de los puntos básicos que hemos conversado es la moda del casco alemán. Existe la tendencia de que fue la misión chilena que lo trajo, pero nosotros nos basamos en que la marina chilena capturó 50 de estos cascos y que fueron utilizados por el batallón Chacabuco, y se crea una moda en Chile, incluso el batallón Pichincha peruano le va a utilizar este tipo. En 1906 vino un instructor alemán del 72 de Dasen para la artillería, y este dato es importantísimo que los militares lo saltan. Es que el cónsul en Hamburgo, Luis Napoleón Dillon, trajo durante su permanencia por Alemania, nos envió modelos de uniformes alemanes, y hay una lista interminable, el costo de los uniformes, y sumemos las misiones chilenas. Estos van a dar una mentalidad y una identidad. Si nosotros vemos estos cascos, es el modelo prusiano que se va adaptando al modelo ecuatoriano. ¿Sí? Estos cascos están divididos en varios batallones y en colecciones, que es parte de nuestra historia. Y aquí vemos una cosa muy interesante. ¿Qué es? El escudo del Ecuador, ¿sí? En el medio, pero las características, ¿cuáles son? Peruanas. Este es un oficial peruano, podemos ver influencia peruana en el diseño. Seguramente el artesano fue, o la placa se trajo del Perú, algún artesano acreditado aquí, no sabemos, pero no existen documentos que se hayan comprado en el Perú. Pero miren el color verde. El color verde nos permite saber que fue comprado en qué gobierno, en el gobierno de Plaza. ¿Sí? Entrando al tema de botones, nos vamos a encontrar con una cosa muy interesante. El Ejército Nacional muchas veces nos ha querido pintar que fue un ejército miserable, pobre, y no es así. Nos encontramos que muchos de los botones que ustedes van a ver vienen de Inglaterra, vienen de Francia,
son de calidad absoluta. Y nuestros botones de tropa son de Tawa. Vamos a encontrarnos este tipo de botones, con ciertas diferencias, pero se van a mantener a lo largo de la historia, igual que los distintivos. Aquí hay una cosa muy interesante. Si ustedes ven, es un uniforme, aparentemente puede ser militar, pero no es militar. Si comparamos las modas, ustedes van a ver que los bomberos eran más poderosos que los militares económicamente. Si vamos a Guayaquil, vamos a ver que los bomberos voluntarios pertenecen a las élites de Guayaquil y son gente de estatus. Igual pasaba con los bomberos. Aquí hay una cosa muy interesante que por ciertos detalles podemos descubrir la nacionalidad hasta del señor. ¿Qué vemos aquí? Un botón del cuerpo de bomberos. Por ende es de Guayaquil. Vemos la moda afrancesada, que habíamos conversado, de 1900, el escudo ecuatoriano, y aquí vemos una cosa extraordinaria. ¿Cuál es? La placa. La placa tiene una característica. Esto. ¿Recuerda qué es? Es el escudo de Sicilia, italiano. Y Sicilia, y aquí está el escudo de Italia, de estrella. Es un bombero que pertenecía a las reservas del ejército. ¿Sí? Seguimos. Y al hablar del ejército, el ejército ecuatoriano éramos realmente, en relación al número de habitantes con el Perú, muchos menos. Y nuestros niños eran capacitados. Aquí vemos un alumno del colegio San Gabriel a la usanza italiana. Perdón. Miren, es el traje alpino por la influencia de Mussolini, de la misión italiana. Aquí vemos esto que ahora nos saltarían los señores del buen vivir y todas las tonterías que se manejan ahora, que los derechos del niño, que la violencia y toda la cuestión. Aquí se pensaba en el interés supremo, que era el interés nacional. Y vemos niños en Ibarra de unos 10 años aprendiendo el manejo de armas. ¿Para qué? Para la defensa nacional. Primero el país. ¿Sí? Miren esto. La escuela de Los Ángeles son niños cuencanos. Si vamos este rato a una escuela, el pobrecito es chiquito, no puede hacer esto. Estamos creando inútiles. En esa época, niños ya salían a recibir la primera instrucción, que era en defensa del país. ¿Qué tiempos? 1922, Italia comienza a aparecer un personaje histórico importantísimo. Si vemos el Nacional, las revistas de los militares en la época, es un socialista que se llama Benito Mussolini, que entra a nuestro país a través de los salesianos. A mí me causaba mucha risa en las sabatinas escuchar los mensajes de los salesianos. Y Alfaro decía, los salesianos son una masa de obreros estúpidos. Ojo, y después en el sabatinas decía la imagen de Alfaro. ¿Qué vemos aquí de interesante? El hermano Miguel, y aquí vemos a Mussolini y las influencias de los 30. ¿Sí? Esta es una asociación de obreros común. Y vemos una cosa muy interesante que se desconoce aquí. En el oriente ecuatoriano vemos un sacerdote mercedario y vemos a nuestro ejército ecuatoriano con la usanza italiana. Este uniforme es el uniforme italiano del desierto, el que se va a utilizar en Etiopía. ¿Sí? Tiene una característica interesante. ¿Por qué? Porque los italianos pensaban que venían al Ecuador y que teníamos un clima tipo africano, desierto. Y por eso vienen con este uniforme tipo que es terrible este momento y es casi imposible reproducir. Esta es una cuestión muy interesante y voy a un tema candente antes de acabar. Para muchos de nosotros, cuando vemos esta imagen, nos sale el patriotismo puro. En muchos de los artículos de revistas militares, ya me están viendo con mala cara de Cristóbal, pero por favor. No, yo mismo eliminé. Sí, con Cristóbal vimos esto. Hay un error en las redes sociales. Y entramos a una página peruana, vemos el mismo helicóptero,
con la bandera versión peruana y versión ecuatoriana. Muchas veces nosotros nos descuidamos en estos temas. Vivan nuestros soldados y vemos lastimosamente que es un soldado peruano con un trofeo falso. Esto es importante que quería conversar con ustedes. En la guerra del 41 nosotros manejamos y hemos manejado una forma militar de uso de los trofeos que va el batallón, las armas. En el Perú tienen unos 6 trofeos que nos capturaron en la guerra del 41. ¿Y qué vemos aquí? Al faro con la banda celeste y blanco. Ellos tienen una bandera del 41 con estas características, la celeste y blanco, que era parte de lo oficial. Pero aquí sí quiero caer en un punto interesante. El Perú tiene una posición de crear trofeos por el trauma que tiene de la guerra del Pacífico. Aquí nos encontramos con 2 trofeos, entre comillas, falsos, peruanos. Son unas banderas extraordinarias, muy bien hechas. Esta y esta son fotos que les he unido en diferentes museos. Pero nos damos una cuenta que son falsas, que no son ecuatorianas, por el manejo de estas arrugas. Ninguna bandera ecuatoriana en ninguno de los tiempos se han manejado este tipo de arrugas, de bordes de la tela, el tipo de escudos. Y si vemos el diseño, es un diseño que tiene la especie de culebra cortina que llamamos nosotros, que corresponde al 1875, incluso a los periodos garcianos. Esta es la bandera del helicóptero, es una bandera civil que le pasearon y tienen como trofeo ecuatoriano en el Perú. Una cosa muy interesante también es esto, me van a decir, qué bestia, qué tiene que ver el escudo de México en el Ecuador. Y nos encontramos con una característica. El escudo mexicano fue utilizado en muchas de la papelería de documentos ecuatorianos. Aquí vemos la Constitución Política de 1843, vemos el 53, este también creo que es del 53. Tengo aproximadamente 30 documentos con el escudo mexicano. Pero hasta cierto punto puede ser una moda que, analizando, pensando con algunos amigos, ¿por qué? Rocafuerte fue cónsul del Ecuador en México. Y él se instala en la isla de Puná, que tenía su hacienda. Se da la revolución de los chihuahuas, que para muchos historiadores es una sección al perro mexicano, otra es un periódico, otra representa una moneda falsa, como se llamaban también las, se me fue el nombre en este momento, cucarachas, les decían cucarachas a las monedas de cobre, que puede ser una sección. Pero hay un dato muy interesante que es, encontré que en 1859 viajan un grupo de ecuatorianos a Oaxaca, México. Son guayaquileños que viajan por el problema que existe que en México se produce también cacao y de muy buena calidad, después del cacao de Guayaquil, uno de los mejores del mundo. Y en ese viaje van trayendo machetes de Oaxaca que son muy buena calidad, y también habla de unos botones que se trajeron, he encontrado y tengo en mi colección 2 botones de esos. Creo que es importante este análisis, que hemos hecho una pequeña revisión, porque realmente analizar banderas, escudos nos llevaría muchísimo tiempo y mucho conocimiento de otras áreas. Creo que es importante dejarles la espina para investigar. Es un tema muy apasionante, el tema de la historia militar. El Ejército Nacional, el general Narváez, Cristóbal Espinosa vienen haciendo un trabajo extraordinario a través de las revistas del Ejército. La Academia Militar de Historia viene haciendo un trabajo extraordinario, aunque con pocos recursos, y creo que es importante que tanto civiles como militares rescatemos este simbolismo, nuestros valores, nuestra historia. Es importante también en este momento, y les lanzo una cuñita, hacer una reflexión de la destrucción de los libros que se están haciendo en el país. Libros históricos están siendo destruidos de nuestras bibliotecas por una resolución del SEACES que establece que todo libro que tenga una antigüedad mayor a 5 años sea destruida. Nuestro patrimonio se está acabando y todos nosotros tenemos que ser conscientes. Eladio, te agradezco, les agradezco, y si existe alguna pregunta, encantado.
La botonística nos está permitiendo entrar en una ciencia auxiliar de la historia y en una ciencia auxiliar del uniforme militar. Voy a dejar esto para acceder. Nosotros, lastimosamente, en nuestro país no encontramos, y en Europa, uniformes militares de tropa, por una sencilla razón. El uniforme militar, este es un uniforme de un soldado realista, que se conserva en España. ¿Por qué se conservó? Porque se guardaban en latas metálicas tipo atún, con plomo que se llaman estas latas. Esto se encontró en una propiedad. Es un uniforme español de 1815. Es que tiene que ser roja de tafetán. ¿Qué es el tafetán? El tafetán es la bandera de las reinitas, ¿sí? La bandera runa, esa de brillante, esa tela runa, ¿sí? Las reinas del pueblo. Y aquí los escudos de la ciudad con las coronas. Aquí vemos del Real de Lima. Tenemos documentos. Y adicionalmente tiene que ir una corbata. La corbata era un adorno de las banderas de época, la costumbre española, y en esa época éramos españoles, aunque de segundo nivel, pero éramos españoles. ¿Y qué se caracteriza también? El asta a manera de un as, ¿sí? Y la tela de el asta de la bandera forrada. ¿Estamos? Aquí vemos el ejemplo típico de la ciudad del Real de Lima. Y el Real de Lima que tenía la corona, al igual que en Montevideo, por haber vencido las campañas inglesas. Vamos con Guayaquil. Vamos en el tiempo. Nosotros vamos a ver que la independencia de Guayaquil es un proceso que se va a dar dependiendo militarmente de Lima. Militarmente Guayaquil dependía del Perú. Y al producirse la independencia de Guayaquil, vamos a ver que a Villamil se le manda en el barco, la goleta Alcance, con una bandera celeste, blanco y con 3 estrellas. Muchos de los guayaquileños y muchos de los historiadores discuten el sentido de las estrellas, pero la tendencia más marcada es Guayaquil, Portoviejo y Machala. Hay un hecho importante: los guayaquileños, el momento que mandan sus tropas, sus delegados y prisioneros de guerra a Guido, ¿qué pasa? Que les mandan con una idea de coger las modas, las políticas militares que traía San Martín. Y al hablar de la bandera de Guayaquil nos encontramos con una serie de polémicas que se dieron durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cuáles fueron? ¿Cuál fue la bandera de Antón Calderón en el Pichincha? Si fue la bandera guayaquileña o fue la bandera de Colombia. Nos encontramos en estos tipos de documentos que salen en el material, excelente material que produce el municipio de Guayaquil educativo, dirigido hacia Guayaquil, hacia el guayaquileño, hacia dar su identidad. Encontramos un cuadro de la batalla de Maipú. Y si vemos el corneta, el capitán, las tropas, ¿qué hicieron? Cambiaron la bandera. Pero vamos con el tiempo. Vamos a hablar del batallón Granaderos de Reserva que dio el golpe en Guayaquil. El batallón Granaderos de Reserva se formó en Salta, norte de Argentina actual, parte de Bolivia en la época, por tropas norteñas argentinas, y después tienen una característica cusqueña, un poco de tropas que llegan indígenas y todo. El municipio de Quito sigue manejando de una manera hasta cierto punto mecánica. Si vamos al año de 1728, nosotros nos vamos a encontrar que el ejército español o la bandera representa el poder real, el rey. Es la presencia del rey, tenemos el rey. Después viene ¿qué? El sello real. Ustedes se imaginan un sello de caucho, como el que usamos ahora, que sea características interesantes, el sombrero, y utilizan unas pequeñas franjas de tela. Vemos niños incluso que van a luchar. Miren aquí, podemos ver bucardas, las franjas
que buscaban ¿qué? Identificarse. Esta gente, somos un mismo país, mismos indios, mismos montubios, en el campo de batalla se pueden confundir, pero necesitaban ¿qué? Un santo y seña, o necesitaban una cucarda para identificarse y no caer en fuego amigo. Tengo entendido, y aquí tenemos a Cristóbal Espinosa, héroe del CENEPA, un honor que nos acompañe, miembro de la Academia de Historia, que durante la guerra del CENEPA muchas de nuestras tropas utilizaron una tela de color celeste o verde, ¿sí? Es parte de la necesidad del combate de identificarse. Igual, aquí vemos una cosa muy interesante. Vemos soldados y vemos ¿qué? Civiles. En vez de irse al baile, se van a luchar contra el paro. Bien vestidos, elegantes. Eran hechas de cuero o de metal, ¿sí? Y aquí vemos una cuestión muy interesante. Este está en el Colegio Militar Eloy Alfaro. Es hecha de tela, pero tenía una característica: un baño de almidón. Y atrás se ponía un cartón rugoso que permitía aguantar. Esto estamos viendo es un uniforme netamente de 1875. Además, en los combates, por la premura del tiempo y también por una cosa de inteligencia que era tratar de sobrevivir, si se daba un combate, ¿qué hacía? Yo trataba de cambiarme al otro bando, llevaba pedazos de tela. Estos pedazos de tela que vemos aquí son de la campaña de 1911 contra Alfaro. ¿Ven? Están cuando llega San Martín y antes Bolívar, se dan 3 partidos que utilizan los colores de Colombia, propiamente los colores del iris. Incluso Jerónimo Espejo describe que utilizaron el color verde, que era el color del iris también. Es una forma de identificar. El celeste significaba Guayaquil, el rojo significaba el Perú. Pero además de las cucardas y el plumero, que aquí vemos, llegaban a utilizar plumeros de hasta 95 centímetros, una cosa impresionante. Nos encontramos con el pompón o plumero y la identificación nacional, que iba justo decorada con alamares y un botón. Aquí vemos los diferentes batallones. La costumbre del ejército ecuatoriano, del ejército peruano republicano, ha sido utilizar los colores nacionales, pero propiamente se tiene que utilizar los colores nacionales. Estamos viendo aquí, propiamente en el 41-42, después de la invasión peruana, de los norteamericanos. En el gobierno de Lucio recibimos uniformes chinos y hemos vuelto a lo americano. Actualmente nos encontramos con un tipo de uniforme que se conocen como uniformes imaginarios. Con grandes amigos del ejército hemos discutido mucho de estos temas. Un uniforme verde que hasta la cima del Pichincha. Sucedió aquí en Guayaquil. Hubo una fábrica de tabaco que a principios del siglo sacó monedas réplicas de las monedas francesas inglesas, y al día siguiente que salieron fueron denunciadas en las